Hola, hola, ¿cómo están? Aquí una semanita más. Luciana les saluda desde el espacio de alimentación consciente. Espero que estén muy bien. En esta semana vamos a hablar un poquitito sobre las harinas. Me interesa que en este encuentro aclaremos sobre todo el concepto de lo que es la harina y de qué hablamos cuando hablamos de eso. Nosotros tenemos en nuestro país como una especie de constitución de los productos alimenticios y algunos alimentos, ya sabemos que hay una diferencia en eso, que es el Código Alimentario Argentino. Y en él especifica que el término harina se designa al polvo fino obtenido con la molienda de cereales y otros vegetales, cuyo denominador común es el contenido en almidón. Es decir, lo que significa los cereales, ¿sí? La molienda de cereales, implica al trigo, pero también implica al arroz, al centeno, a la cebada y al maíz, ¿sí? Y a la avena. Y luego que se designa de que son otros vegetales es porque tenemos polvo fino obtenido a partir de, por ejemplo, garbanzo, que es muy común, mandioca, que es muy común, o papa, ¿sí? Entre otros. Podemos tener harinas de muchas cosas, ¿sí? Cuando se va a procesar o cuando se va a realizar una harina, fundamentalmente ahora vamos a referirnos a la asociación directa que tenemos, que es como a la de los cereales. Em, Se toma el grano, ¿sí? Em, Qué lástima que no lo pueden ver, pero bueno, el grano es como, digamos, posee una capita, como si fuera una nuez, en donde obtenemos, digamos, tenemos una fibra muy gruesa y luego hay como fibras un poco más finitas y en el centro tenemos lo que conocemos como endospermo, que es el contenido de almidón de la planta. Bien, cuando realizamos una harina o cuando digamos, en una industria se procesa hacia una harina refinada o una harina blanca, ¿sí? Se le quitan todas esas capas hasta llegar al centro, que es la parte blanca, ¿sí? El contenido neto más almidonoso, ¿sí? Que es la parte energética de la planta. A medida que vamos dejando algunas capitas sin separar y solamente procedemos a la molienda del grano, ¿sí? Sacamos la capa más gruesa, que sería como la cascarita de la nuez, para que se hagan una idea, en el cereal, ¿verdad? Y luego las otras capitas más finas se muelen, simplemente obtenemos la harina integral, ¿sí? Eso ya es clave, ¿sí? Diferenciar entre una harina blanca y una harina integral, ¿sí? Entonces, la harina es la molienda de un cereal o un otro vegetal, ¿sí? Los cereales son muchos, ¿sí? Fundamentalmente la característica que tienen estos cereales es que son muy ricos en almidones y estos cereales naturalmente poseen fibra, ¿sí? La fibra tiene múltiples beneficios para todo lo que es nuestro sistema gastrointestinal, nuestra regulación energética, nuestra regulación de los picos de azúcares, la absorción y protección desde lo que es nutrientes importantes como algunos minerales, vitaminas, y la protección desde lo que es cubrir, digamos, nuestros intestinos de las toxinas que se pueden generar propiamente por lo que comemos, em, o que pueden estar presentes por algo que viene del ambiente, ¿sí? Esa es la fibra, más el hidrato de carbono, ¿sí? Entonces eso es muy importante para diferenciar desde un primer momento, entender que cuando yo tengo una harina voy a moler un cereal y cuando yo la tengo blanca va a estar refinadita, ¿sí? Y va a estar despojada de esta fibra y de estos nutrientes y voy a estar fundamentalmente con lo que es la esencia, que es el almidón o el concentrado de hidratos de carbono. ¿Esto lo convierte en un alimento totalmente malo o totalmente venenoso? No, pero no es lo mismo. Y bajo esta misma perspectiva es importante entender y comprender la importancia de comer harinas integrales y no salvado más harina. Bien, cuando nosotros
mezclamos una harina blanca y le agregamos el salvado, estamos realizando un desequilibrio porque no es lo mismo que yo muela un cereal sacándole la capa más gruesa, que está en proporciones exactas y justas para ese contenido blanco que es el del centro o almidonoso, que es preponderante en equilibrio con esa fibra, a que si yo agrego el salvado. Esa es una de las razones fundamentales por las que cuando nosotros agregamos salvados a las comidas o inclusive a las harinas blancas nos caen mal o nos hacen ir mucho al baño. ¿Sí? Bueno, en este encuentro vamos a dejarlo ahí. Me gustaría que vayamos profundizando la semana próxima acerca del consumo de estos alimentos, referido a, em, bueno, las combinaciones que hacemos o las cuestiones digestivas que se relacionan con esto, pero en primer momento comprender esta idea, ¿sí? Bueno, les mando un beso enorme y muchísimas gracias. Que tengan una hermosa semana.